Atenas en el siglo V a.C. fue la ciudad de mayor esplendor en Occidente. Un hombre estuvo detrás de ello, Pericles. Su nombre quedó inmortalizado bajo la denominación de El siglo de Pericles. Bucaramanga, finales del siglo XX. La ciudad está en su momento de esplendor. La urbe ha tenido un proceso de desarrollo planificado con bases sólidas. Detrás de ello está, entre otros, el nombre de un arquitecto, a quien le pudo caber en la cabeza ser parte de su planeación y desarrollo urbano. Este hombre es Carlos Enrique Birbiescas Pinzón, uno de los hombres ilustres de Bucaramanga. Hoy en día, al pronunciarle su nombre a un joven, puede no reconocerlo, pero si se señalan sus obras, su nombre jamás será olvidado. Como Pericles, tuvo claro que para hacer obras inmensas eran necesarias las alianzas. Nada lo puedes hacer solo, ha sido una de sus frases más frecuentes. Además de apostarle a los grandes proyectos, la selección de su equipo de trabajo es otra de sus virtudes. A mí, para que me recibiera, me evaluó de dos maneras. Primero, conocimiento técnico, y segundo, si venía a servirle a la ciudad. Y si no, no le servía. Estuvo conmigo 3 horas y media entrevistando, pagame el puesto aquí, en el año 79. Aunque el desarrollo de Bucaramanga como ciudad capital está mezclado con su vida personal, esta no empezó precisamente acá. Inició en el sur del departamento, en el municipio de Puente Nacional, en 1930. Desde ahí empezaría una cadena de diversos destinos. La anexa de la Normal y la Escuela Industrial de Puente Nacional para cursar su primaria, en Tunja para su bachillerato y en Bogotá para su graduación en el Colegio de la Universidad Libre. La marca dejada por sus profesores fue una influencia vital en su formación. Todavía se acuerda hoy de Berta Cortés, su primera maestra. Él se hacía rápidamente amigo de sus profesores, y uno de ellos, en el bachillerato, le animó a dedicarse a la arquitectura, ya que el dibujo geométrico era su pasión juvenil. Intentó ingresar a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional, pero no pudo pasar. Esto no fue obstáculo para que su espíritu inquieto y curioso se detuviera. Su hermano Ricardo estudiaba en Río de Janeiro y se le metió a Carlos en la cabeza que la ciudad carioca era su destino de estudios profesionales. Lastimosamente, en ese momento ya no se otorgaban visas de estudiante. El destino quiso que un amigo médico que se iba a estudiar a Buenos Aires le propusiera que se fueran a la ciudad porteña. Allí estuvo durante un año, estudiando arquitectura en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, hasta que las puertas de Río de Janeiro se volvieron a abrir. Fue entonces cuando viajó a estudiar arquitectura a la Universidad de Brasil. En este lugar, se cruzó con uno de los grandes arquitectos del siglo XX, Oscar Niemeyer. Le correspondió tener como uno de sus profesores al urbanista Oscar Niemeyer, quien concibió en aquella época a Brasilia precisamente, que es producto pues de unos estudios de planeamiento sumamente extensos y sumamente interesantes. Otro de sus profesores, Afonso Eduardo Reidi, el arquitecto más famoso de la época, fue el tutor de su proyecto de grado,
que consistía en un plan piloto para la edificación de un barrio en Brasilia. Aunque este no se construyó, sí recibió una mención honorífica. El jurado de Brasil le dio una pasantía por 6 meses como arquitecto auxiliar en uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos del siglo XX, la nueva capital de Brasil, la ciudad de Brasilia. El arquitecto de esta era su profesor Oscar Niemeyer. Era el año de 1956. Allí, Carlos estuvo aprendiendo con notables diseñadores urbanos. Al volver a Colombia, su primer trabajo lo tuvo en Bogotá. Aunque parecía que su vida iba a continuar en la capital del país, una parada en Bucaramanga cambió su vida por completo. Una mañana, descansando de un viaje entre Cúcuta y Bogotá, se hospedó en el Hotel Bucarica. Afuera, en una cafetería, se encontró con un médico amigo que también estudió en Buenos Aires, quien le dijo que había oído en la radio que buscaban un arquitecto en la alcaldía. Ni corto ni perezoso, Carlos tomó los planos de su proyecto de grado y fue a verse con el alcalde de ese entonces, Samuel Arango Reyes, quien lo contrató como arquitecto del plano regulador de la Secretaría de Obras Públicas. Carlos se emocionó tanto que salió de la alcaldía sin preguntar cuánto dinero iba a ganar. En su nuevo trabajo, ascendió rápidamente al cargo de secretario de Obras Públicas y Saneamiento. Simultáneamente, se abrió otra puerta que también marcaría su destino, la docencia. Carlos Virviescas fue profesor de dibujo arquitectónico y lineal en la Escuela de Delineantes de la Universidad Femenina de Santander entre los años de 1958 a 1962. Detuvo su vida profesional y desde 1962 estudió en la Ciudad Luz las especializaciones de Urbanismo y Planificación Regional por 2 años y medio. En París recibió clases de Louis-Joseph Lebret, pionero del movimiento de desarrollo económico y humanista del siglo XX. Sin embargo, su vida de tantos viajes y movimientos estaba aún incompleta. A Carlos le hacía falta una compañía permanente, y esta por fin llegó. Y me senté a tomar mi café y yo dije, uy, qué café tan feo, eso no tiene azúcar. Entonces al frente mío había un arquitecto de la India, Gupta, y me dice, Mademoiselle, ¿usted es francesa? Claro, ¿no? Entonces sí, yo soy francesa. Entonces él fue y me trajo el azúcar, entonces él me preguntó qué estaba haciendo, y yo le decía que yo tenía que ir a la universidad a hablar con el rector, tenía la carta de presentación, pero estaban en huelga de gasolina. No había gasolina en la ciudad de Florencia, no había taxi, no me podía mover, no sabía cómo llegar a la universidad. Entonces él me dijo, no se preocupe, yo tengo un amigo que tiene un carrito, y el amigo era Carlos. Un día él quiso conocer a mi familia, entonces vino a la Bretaña y vino otro día a pedir la mano. Entonces yo le había dicho a mi mamá que había conocido una persona de América del Sur, entonces yo estaba asustado, entonces me preguntaba que cómo era. Yo decía que era un señor grande, con ojos oscuros, con pelo negro. Eso, todo lo contrario. Ellos me creyeron, pero mi mamá me decía, yo no te creo, yo creo que es todo lo contrario. Entonces ahí seguimos la relación con mi familia, pero ellos nunca se imaginaban que yo me iba a casar y venirme a Colombia. Mi mamá nunca se imaginó eso. Carlos volvió de Francia con 2 especializaciones, una esposa francesa y muchos proyectos por desarrollar. Llegaron primero a Puente Nacional y luego a trabajar en una ciudad que ella no era capaz de pronunciar muy bien al principio, pero en la cual pasaría el resto de su vida: Bucaramanga. El resto de los años 60 los pasó atareado entre cargos administrativos con la gobernación, obras privadas y con la docencia.
pero esta vez en la Universidad Industrial de Santander, UIS, como director de planeación. En este cargo, colaboró con la fusión de la Universidad Femenina y la UIS, además de participar en el desarrollo de la Facultad de Medicina junto a su gran amigo, Rosso Alfredo Cala Hederich. En esa década nacieron sus dos primeros hijos, Juan José y Ana Melí. Para 1970, tuvo otro encuentro con un hombre inmenso, de esos que ennoblecen el espíritu humano. Carlos fue llamado para desempeñar un cargo directivo en Bogotá como secretario general del Ministerio de Educación Nacional. Su jefe, el ministro, era uno de los colombianos más importantes del siglo XX, Luis Carlos Galán Sarmiento. Coincidieron en la seriedad y el compromiso, tanto así que años más tarde, cuando Galán creó el Partido del Nuevo Liberalismo, Carlos, que siempre fue prudente en asuntos de política, no dudó en formar parte de un movimiento de cambio en Colombia, que se basara en los valores y la integridad de las acciones políticas. 19 años después, en 1989, lloraría profusamente su muerte. Sintió que el país perdió al hombre que iba a liderar el auténtico cambio. Entre tantas ocupaciones y sentimientos, no dejó olvidado su proyecto educativo. Para 1973, es cofundador y primer decano de la naciente Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás, creada para que el departamento tuviera sus propios arquitectos. Ese mismo año, inició su trabajo más querido, al que más tiempo le dedicó y del cual siente el más profundo orgullo. Fue director ejecutivo de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la CDMB. Por 11 años estuvo liderando el Plan General de Control de la Erosión, el enemigo número 1 de los terrenos de la ciudad. En ese tiempo, nació su tercera hija, Marie-Louisette. Carlos se desvelaba pensando en los barrios de la ciudad que podían derrumbarse. Capacitó técnicamente al personal con asesorías nacionales e internacionales, que posteriormente dieron grandes resultados. Su sello de trabajo estaba en el análisis de los problemas, la planeación de soluciones y la gestión de los recursos económicos. Hizo además el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la ciudad, porque ésta se estaba extendiendo hacia el sur y no tenía allí un alcantarillado matriz. Luis Enrique El Tuerto Figueroa decía que él conocía la ciudad por fuera, pero sobre todo la conocía por dentro. Tenemos un proceso de avance en determinado momento, ya hace algunos años, de la ciudad gracias a esa planificación que Carlos Vilviesca logró llegar y desarrollar. A pesar de que era arquitecto, conocía el tema ambiental y estaba muy identificado con la problemática que vivíamos en ese momento, que era la erosión en Bucaramanga. En la mente y en el alma de Carlos Vilviescas, nada podía ser eficiente sin el concurso del rigor moral, del rigor ético. Este periodo finalmente concluyó con el paso a un importante cambio en su carrera. En 1984 fue designado como alcalde de Bucaramanga por el gobernador Álvaro Cala Hederich. Aunque la despedida fue triste y emotiva, estaba listo para cumplir con su cargo de mayor envergadura. Como burgomaestre, administró honradamente los recursos y los invirtió con mucha cautela. Se metió en el lío de proyectar obras, a sabiendas de que no tenían presupuesto suficiente en ese momento. Proyectó el desarrollo de la ciudad a largo plazo,